petita, que a vegades una per prendrà algú amb una botella grossa, ja no te l'acabes, i d'aquesta manera que ara restauració és més fàcil. Quin projecte teniu a curt termini, Toni i Joan? Bueno, a curt termini seguim aquesta línia de fer uns vins de qualitat i ja veurem si més endavant podrem anar ampliant un poc, augmentant un poc la producció a fi de disminuir costos i que el vi de Menorca pugui tenir un preu un poc més assequible del que té actualment. I què us sembla si tastam aquest vi negre? Un brindis. Per vi de Menorca. Vinga, sort. Tots coneixem la importància estratègica de Menorca al llarg dels segles. Avui som en el castell de Sant Felip, una construcció militar que data del segle XVI i que es va decidir construir arrel d'una invasió del pirata Barba-roja. Avui participarem d'una de les seves visites nocturnes. Us trobem ja dintre del recinte del castell de Sant Felip. M'acompaña yo avui el capitán Javier Girona. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta visita. Un placer. Castillo de San Felipe, yo he comentado antes que data un poco del siglo XVI, sus inicios, pero expliquemos por qué y cuándo se decide construir este castillo. Bueno, a partir de la penetración de Barbarroja por el puerto de Mahón en 1535, pues ya tanto peligro que corrían continuamente los menorquines, pues Felipe II da la orden en 1555 de construir el castillo de San Felipe. Curiosamente no es por el rey Felipe II su nombre, sino es porque el 1 de mayo, festividad de San Felipe Neri, se puso la primera piedra. Pues bueno, se tardan 54 años en construir lo que es el macho, el centro del castillo español del siglo XVI, donde nos encontramos ahora. En 1604 es cuando se inaugura la capilla del castillo, y luego pues en la guerra de sucesión española los ingleses llegaron en 1708 en nombre del archiduque Carlos. Menorca ya era británica, y por el Tratado de Utrecht en 1713 pues primera dominación británica del 18, ahí ya se empieza a modificar aquel castillo que diseñó Juan Bautista Calvi del siglo XVI. Se van haciendo unos rebellines, unas contraguardias, unas lunetas exteriores, y se hace pues lo que fue la mayor fortificación militar europea, que en 1756, cuando el duque de Richelieu llega a Menorca y conquista la isla para los franceses, pues después de 51 días de encarnizados combates conquista San Felipe, y en ese momento era la mayor fortificación de Europa, el castillo de San Felipe. Es un dato poco conocido en Menorca. La magnitud de este castillo, pues desde 1713 a 1756 pues fue impresionante. Tenemos 8 kilómetros de galerías subterráneas, de los cuales enseñamos ahora un 23%. Cuando vuelven por la paz de París los británicos por segunda vez a la isla en 1763, reconstruyen el castillo, y hasta 1782, que lo conquistan los españoles por el duque de Crillon, pues ese gran castillo, pues bueno, Carlos III ordenó su voladura, pero el coronel Guilhelmi, la orden de Carlos III, gracias a Dios, en vez de una destrucción, lo inutilizó. Voló entradas y salidas de galerías, y las galerías hoy prácticamente están intactas si se sacan esas voladuras, que es lo que estamos haciendo poco a poco. Y aparte tiene una forma curiosa, es un castillo que está ubicado en la entrada del puerto de Mahón, y tiene una forma muy peculiar. Es peculiar que los castillos tengan esta forma como de estrella. Bueno, es un sistema de defensa, es de un sistema defensivo Vauban, el que diseñó ese sistema. Son 3 alturas. La primera línea es la línea marítima, luego hay una línea intermedia, y luego el centro, que es lo que llamamos nosotros el macho. En el siglo XVI la artillería pues hacía esto, disparaba por el segundo sector. Los ingleses luego
dirían que Calvi se equivocó en la situación del centro del castillo. No es que se equivocara, sino en el 16 la artillería hacía esto, y en el 18, cuando vienen los ingleses, pues ven necesario la construcción de varios fuertes en la línea marítima, Argyle, Astrúcer, el fuerte San Carlos, justo en la bocana del puerto, porque ya la artillería son otros calibres, son otros alcances, ya la artillería ya ha evolucionado dos siglos. Y no es, por ejemplo, el diseño de la Mola, que es otra fortaleza, es una fortaleza, un sistema Montalemberg del siglo XIX. Pero Calvi no se equivocó, pero era del siglo XVI. Son 2 siglos y medio de historia, supongo que es difícil cuantificar un poco, pero ¿cuál era el volumen de artillería que disponía el castillo? Depende. Efectivamente, son 2 siglos y medio. Los datos más recientes, que es la conquista española, pues los ingleses tenían aproximadamente 350 cañones, eran los que defendían. Al igual que el duque de Crillon atacó con 13 baterías. 13 baterías, cada batería de artillería estaba entre 8 y 12 cañones. La conquista española de 1782 fue 5 meses de asedio, preparando el ataque, y un mes de ataque, un mes de enero a febrero de 1782, que a los 3.800 que guarnecían el castillo, que lo defendían, pues les cayeron en un mes 69.000 proyectiles, tanto de artillería como de fusilería. No son pocos. Que no son pocos, desde luego. ¿Cuánta gente albergaba? Has comentado ahora esta cantidad. Más o menos, ¿cuánta era la gente que podía vivir aquí dentro? Si nos ceñimos a esa época, a la conquista española, lo normal, por ejemplo, los británicos tenían 4 regimientos en la isla antes de la conquista española, uno en el castillo de San Nicolau en Ciudadela, otro en el castillo de San Antonio en Fornell, otro en Mahón porque era la capital, y otro en el castillo de San Felipe. En el momento del ataque español, esos 4 regimientos se repliegan al castillo de San Felipe para defender Menorca dentro del castillo. Estamos hablando de unos 1.800 infantes ingleses, esos 4 regimientos. Luego pues había civiles, había marineros, había artilleros. La defensa inglesa, pues prácticamente 3.800 personas estuvieron asediadas. Que no son pocas. Tampoco. Y encima bajo tierra. Pues si nos fijamos aquí, podemos ver la bandera española, la bandera británica, pero también podríamos añadir la francesa, porque las 3 potencias quisieron controlar el puerto de Mahón y, por tanto, la fortaleza de San Felipe también, no pasaron por este castillo. ¿Por qué? Porque nos encontramos junto a uno de los puertos naturales más grandes del mundo. ¿Cómo empieza la visita? ¿Cuánto dura? Pues nosotros empezamos a las 8:30 todos los días de la semana, siempre que tengamos gente para realizar, desde el 15 de junio al 15 de septiembre, y tenemos 20 minutos, nos apoyamos en un PowerPoint de explicación histórica. Por supuesto, la gente tiene que conocer un poco la historia del castillo de San Felipe, aunque la visita histórica es la diurna, los jueves y los domingos, pero esta visita de sensaciones pues le da un pequeño baño de la historia de San Felipe, y empieza ese viaje al pasado a las 9, casi en punto. Damos a cada visitante un quinqué. Aquí no hay bombillas, no hay farolas, no hay nada, todos son dispositivos del 18. Cada visitante lleva un quinqué en la mano y se va encontrando sucesivamente esas escenas. Entre las 10:15 y 10:20, también depende del grupo, si hay personas mayores, si hay críos, depende de la cantidad del grupo, pero aproximadamente 1h15, 1h20 habrá acabado ese circuito, que terminamos en la terraza, en la cantina del Arrabal, donde, porque como estamos viendo que vienen grupos de 17 personas, 20 personas, amigos y demás, pues el ir a esa hora a cenar a algún sitio 20 personas, pues hemos facilitado la posibilidad de quedarse en la terraza y cenar. Es ajeno a la entrada, lo lleva una empresa ajena al consorcio, pero sí que dentro de la visita pues se pueden quedar a cenar. Aquí s'atura el temps i només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest, o bé la que salta. ¡Yo! ¡Movimiento enemigo en la mola! ¡Afiaros! ¡Al cañón!